Buenos días y bienvenidos a Enfoque de los Sábados. Es una satisfacción recibir a dos politólogos, ambos directores de la consultora y el grupo de estudios de riesgo en política, Carlos Meléndez y Mabel Huertas. Mabel Huertas, que la recordamos en esta casa mucho por haber trabajado acá, conmigo en particular, así que bienvenidos a casa. Y naturalmente los hemos invitado porque el día de ayer la presidenta Dina Boluarte ofreció una conferencia de prensa para hacer un balance de lo actuado durante los 6 primeros meses de su gestión presidencial, después de lo cual hizo hablar a los ministros sobre sus políticas sectoriales. Queremos hacer un balance sobre lo que se dijo y sobre lo que se omitió. Y para eso hemos invitado, como digo, a Mabel Huertas por una parte y a Carlos Meléndez por otra. Mabel, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando, muchas gracias. Primeras reacciones ante el tema general de la presentación que hicieron tanto la presidencia como los ministros a los 6 primeros meses de la gestión Boluarte. Bueno, llegamos a los 6 meses del gobierno de Dina Boluarte. Es un gobierno precario. Lo que hemos escuchado ayer es una lista, un checklist de cosas que se han hecho, supuestamente logros, pero ojo que algunos vienen inclusive del gobierno anterior, que no ha tenido mayor atractivo, ¿no? Una vez más vemos cómo es que el gobierno de Dina Boluarte, la misma presidenta, no saben gestionar las comunicaciones y no sabe generar una narrativa propia, ¿no?, para generar una empatía con la población, ¿no? La lista que ella ayer ha enunciado no ha causado o no va a generar mayor impacto en la población, teniendo en cuenta que hay un 82% aún de personas que quiere que haya un recambio, que quiere regresar a las urnas, que no la quiere como presidenta, y vamos a las encuestas también de desaprobación, ¿no? Tiene un 15-16% y va bajando punto a punto cada mes. Entonces, las cosas no están bien. No es un buen escenario, por más que el primer ministro Tarola en el extranjero diga lo contrario, ¿no? Y también es un gobierno de una alianza precaria. Es un gobierno que gobierna pensando en llegar hasta el 2026, porque sabe que después de ello, pues la justicia podría pasar factura, ¿no? Recordemos que hay una investigación en Fiscalía por violación a los derechos humanos, ¿no? Carlos Meléndez, sobre este mismo tema, primeras reacciones frente a lo dicho por Boluarte y a lo omitido por Boluarte. Sí, yo creo que es un gobierno que ha decidido gobernar para una minoría. Gobierna para un 15%, para el 15% que la aprueba, para el 15% que está de acuerdo con la forma como el Estado ha reaccionado a las movilizaciones y a las protestas sociales de inicios de este año, para que no cree en lo que dicen los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, claramente es un gobierno que ha decidido solamente representar a un 15% de la población. Lamentablemente, las democracias se debilitan de esa manera, ¿no? Vivimos una democracia de muy baja calidad. Ya Pedro Castillo había decidido gobernar para un 30% del país. Ahora está gobernando para un 15%, solo que este 15% es mucho más asentado en los niveles socioeconómicos altos, paradójicamente. Está gobernando para los niveles A y B, Lima, ¿no? Mientras que Castillo gobernó para los sectores C, D, provincias, ¿no? Pero es lamentable que no se piensa en una gestión que pueda llevar adelante el procesamiento de intereses y de demandas más plurales, más generales, ¿no? Mabel, tú dijiste que no sabía este gobierno generar empatía con la población. ¿Qué cosa hubiera podido hacer, decir o proponer para generar empatía, que sabemos que, dadas las condiciones reales en las que tomó el poder, es difícil? Es que para eso uno tendría que gobernar de cara hacia la población y no negando qué es lo que está sucediendo, ¿no? Hay disconformidad, ¿no? Hay un asunto político irresuelto en el sur del país. Se ha optado por, digamos, esconderlo debajo de la alfombra, pero está ahí, está latente, ¿no? Es una presidenta que, al no contar con la aceptación, sus viajes son muy limitados, ¿no? Ella no está presente, no tiene esta cantidad de viajes como lo tendría Pedro Castillo. Y hay que compararlo con Castillo porque es lo último que hemos tenido. Para muchos es, digamos, mejor que lo anterior, pero como decía Carlos, es una presidenta que carece de representatividad, no tiene bancada, no tiene arraigo,
¿no? Creo que desde un inicio es el gobierno también de las oportunidades perdidas. Y cuando yo hablo de estas narrativas, ¿no?, que podrían servir para gobernar mejor, que es totalmente lícito y legítimo y que todo gobierno debería hacerlo porque la comunicación política es importante. Vemos, por ejemplo, cómo el desastre por efecto del ciclón Yaku en el norte, como por ejemplo la epidemia del dengue, siendo crisis, también resultan oportunidades perdidas para el gobierno actual, ¿no? Porque no tiene capacidad para gestionar. Y uno podría decir, tiene 6 meses, ha tenido mala suerte, le han tocado estos 2 eventos, además de el estallido social en diciembre, pero vamos, un equipo que ella pueda conformar y que vea la oportunidad. Hace poco yo escribí una columna recordando cómo PPK enfrentaba, por ejemplo, el niño, ¿no? Y creaba un hashtag, una sola fuerza, y cómo es que lograba que todos los actores finalmente se unan alrededor para poder sacar adelante una situación crítica. Y eso no lo ha podido hacer. Más bien en este momento tiene una ministra sumamente cuestionada, que se resiste a salir del cargo, pero que está muy desgastada y que sería totalmente válido por poder refrescar ese puesto, porque estamos viendo los efectos que está teniendo el dengue en nuestro país, ¿no? Pero solo ese puesto, estás hablando sobre la ministra de Salud, sin duda, pero es el único puesto que está particularmente desgastado. El del primer ministro también, lógicamente, pero es un personaje que además es una persona totalmente de confianza, es una persona que en un principio, si hubiese habido una mejor lectura política, quizá no lo hubiese ascendido a primer ministro, porque recordemos que cuando él fue primer ministro de Defensa, de alguna manera fue responsable también de lo que sucedía en el sur del país y las muertes que hoy lamentablemente nos mantiene en el ojo público internacional, ¿no? No es una persona que vemos que sepa articular ese gabinete, por lo mismo, porque él es el responsable de generar toda esta narrativa alrededor del gobierno, no lo ha hecho. Yo creería que están muy preocupados en lo que vaya a pasar en el 2026. Carlos Meléndez, Mabel nos ha hablado sobre la ministra de Salud y sobre el primer ministro. ¿Compartes con que son los 2 puntos más débiles de este gobierno? Lo de Otárola se entiende que la señora Boluarte quiera preservarlo a toda costa. Ha sido su abogado personal, ha estado con ella desde el principio como ministro de Defensa, como lo recordaba Mabel. Pero ¿qué explica que tenga tanta resistencia política la ministra de Salud, que manifiestamente ha decepcionado? A ver, primero, Otárola es el principal activo y pasivo del Ejecutivo. Activo en el sentido de que efectivamente es un personal de alta confianza, fue abogado de la presidenta, y uno a veces duda de que si sigue siendo el abogado de la presidenta o sigue actuando o actúa como presidente del Consejo de Ministros. Pero también es el principal pasivo. O sea, ¿cuántas muertes en Puno, en muchas partes del país, se hubiesen evitado con una renuncia de Otárola, por ejemplo? Creo que es una pregunta que merecemos hacernos. Porque además, en la prensa internacional, en la entrevista que ha dado al país en los últimos días, él se presenta como especialista en temas de derechos humanos. Que lo era, efectivamente. Comenzó una carrera por ahí. Exactamente. Con la Comisión Andina de Juristas, Enrique Bernales, ¿no? Sí, pero justamente es la debilidad de este gobierno y lo que lo convierte en una democracia infame. Tú no puedes, como un gobierno en el siglo XXI, las democracias en el Perú lamentablemente han sido democracias que han atentado, que no han protegido a sus ciudadanos, ¿no? O sea, en los 80s y los 90s hemos visto cómo las democracias no han sabido protegernos a los peruanos. Han pasado 40 años y seguimos en ese mismo plan. Pero lamentablemente siguen siendo de esa baja calidad nuestras democracias. Y a nivel internacional, por más consultorías, por más lobistas que se contraten para levantar la imagen de este gobierno, el tener un pasivo tan fuerte con los informes de Human Rights Watch, con los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, creo que este gobierno ha logrado debilitarse también en el flanco internacional. Por lo tanto, es más débil y más permisivo a los ataques, obviamente sesgados ideológicamente, pero también convenientes para sus propios intereses, de gobiernos como el de Petro y como el de AMLO. O sea, lo de Petro ya creo que lo entendemos, que no estamos solamente ante un ataque ideológico, sino era un ataque preventivo, porque él también está en disputa su permanencia en el poder. Por eso tenía que defender a alguien como Pedro Castillo. Y en el caso de AMLO, porque estamos entrando a un proceso electoral donde AMLO
tiene que dejar de ser el líder presidencial, porque no hay reelección inmediata en México, y tiene que generar una imagen de líder moral, como él lo dice, más mirando en América Latina. Entonces, ante ese campo internacional, el gobierno muestra otra debilidad, a pesar de la fortaleza institucional que ha tenido Cancillería en ese plano, ¿no? Tenemos que ir a una pausa, pero quisiera dejar plantear una pregunta relativa a las bases con las que cuenta todavía este gobierno, que intenta contraponerse a lo que hubo antes, es decir, a Pedro Castillo, porque la señora Boluarte comenzó diciendo que era su amiga, que iba a ir a visitar a la cárcel, y ahora estamos ante un discurso cada vez más radical de la parte de ella contra Pedro Castillo para afirmarse en 3 valores diferentes. Uno, que la economía está mejorando. Segundo lugar, que no hay corrupción en este gobierno. Y 3, que se respetan las instituciones de la democracia. Quisiera saber si estos 3 puntos son verdaderos y le bastan a este gobierno para poder, navegar en el mar turbulento que le ha tocado conocer. Vamos a hacer una pausa y retomamos nuestra conversación con 2 miembros directores de la consultora 50+1, Mabel Huerta y Carlos Meléndez. A las 9:20 estamos conversando en Enfoque de los Sábados con 2 analistas políticos de la consultora 50+1, Mabel Huerta y Carlos Meléndez, a quienes se había dejado plantear la pregunta relativa a la manera como el actual gobierno busca contraponerse al anterior de Pedro Castillo en torno a 3 criterios. Aquí no hay corrupción, en el primer lugar. En segundo lugar, está creciendo la economía. Y las minas están funcionando al 100% sin ninguna dificultad. Claro, omiten hablar sobre el tema petrolero y el Pozo 95, pero en fin, eso no es mina sino hidrocarburos. Y en tercer lugar, se respeta la democracia. Quiero saber si esa triple afirmación es válida y si basta para afirmarse y crecer en su respaldo popular respecto de la comparación con el gobierno anterior. En comparación con el gobierno anterior, creo que la valla se había dejado bastante baja, ¿no? O sea, claramente el gobierno anterior fue una democracia corrupta y claramente hubo muchos obstáculos para un crecimiento económico que pudiera aprovechar la salida del COVID. Pero vamos, creo que nos estamos contentando con muy poco. En términos económicos, los programas que se han alentado no terminan de reactivar del todo la economía. Porque recordemos, la pobreza está creciendo, los indicadores de pobreza han aumentado, los sectores más vulnerables también. Tienen que pasar 4 o 5 años para que en el mejor de los casos regresemos a niveles de pobreza pre-COVID. Entonces yo no sé de qué bienestar económico está hablando el gobierno si es que los indicadores de pobreza además una pobreza que está siendo mucho más urbana que rural, una pobreza que está siendo mucho más capitalina, con un nivel de informalidad que está creciendo. O sea, el gobierno lo que está haciendo de manera eficiente es reactivar algunos sectores. Hay una mejor coordinación. Nuestra tecnocracia de algún modo ha retornado a algunos sectores y ha quedado fuera este cuoteo de sindicalistas, este cuoteo más politizado. Ese es un punto a favor. Hay que ser justos. Pero somos una sociedad en términos económicos, que viene a ser mucho más pobre, mucho más informal. Eso por un lado. Por el lado de la corrupción, hay investigaciones que se tienen que realizar. Este gobierno todavía tiene pocos meses para poder revelar. Yo no creo que la verdad que en tan poco tiempo se haya podido sacar pues, el cáncer de la corrupción que está en todo el Estado. No es tan desfachatado como fue la corrupción con Pedro Castillo, pero vamos, yo no pongo las manos al fuego ni dudo de que efectivamente existen todavía enclaves que siguen manteniéndose con las corrupteras que han venido funcionando. Eso no se cambia solamente con cambio de ministros. Y con respecto a las instituciones democráticas, este es un gobierno legal, sin lugar a dudas, es un gobierno constitucional, pero nuestras democracias son de baja calidad. Nuestras democracias son muy pobres, son democracias infames. No basta con seguir jugando las reglas de juego. Yo creo que estamos ante una sociedad que está indignada, una sociedad que no cree en sus políticos y requiere algo más que simplemente jugar las reglas del juego tal como están para poder ganar una legitimidad ciudadana del régimen, ¿no?
De acuerdo. Mabel Huerta, ¿qué se puede prever para los próximos meses que van a ser decisivos? Y en particular respecto de 3 temas. Uno, ¿habrán elecciones adelantadas o no? Porque la puerta no está definitivamente cerrada y oficialmente este gobierno plantea que hayan elecciones adelantadas. Lo ha hecho a través de 2 proyectos de ley que no han sido aprobados en el Congreso. Digamos que no le puso tantas ganas. No tampoco, le puso ¿no? tantas ganas, pero tiene que dar una respuesta sobre eso ahora que comienza en julio una legislatura nueva. El segundo tema es la política exterior, porque es probable que Dina Boluarte, que ha recibido autorización del Congreso, es decir, ha habido este voto, pueda salir y tiene citas importantes. En julio hay una reunión con jefes de Estado de la Unión Europea y de la CELAC en Bruselas. En septiembre hay una Asamblea General de la ONU en Nueva York y a fin de año habrá la reunión cumbre también de APEC, que va además a preparar nada menos que la que organizaremos nosotros el próximo año en el Perú. Es decir, ¿qué perspectivas tiene de mejorar sus relaciones con la población, de mantener esta alianza con el Congreso y de deshacer todas las críticas que se han formulado a ellas desde el extranjero, tanto de presidentes como de organizaciones? Mencionó algunas Carlos, pero habría que añadir publicaciones perfectamente reconocidas como el Economist y como el New York Times y otros diarios que no dejan de preguntar qué pasó con los 49 muertos de bala, ¿no? Es un gran reto, sin duda, el que Dina Boluarte tiene de ahora en adelante y todos estamos muy ansiosos de escuchar qué giro de timón podría haber para este 28 de julio. Lamentablemente, si uno sigue estos mensajes a la nación, estas conferencias de prensa, sigue en la misma, en la misma idea, ¿no? En un discurso polarizador. No se avisora una reconciliación política con quien debería reconciliarse, que es la población la que se moviliza y la que no se moviliza también. Porque el hecho de que no hayan marchas en Lima, no significa que la gente no esté insatisfecha. Ahí regresamos a los números de las encuestas. No sé qué tanto vaya a avivar este desencuentro, las marchas que se preparan desde el sur, para el 19 de junio, en donde ya diferentes organizaciones en Puno y Arequipa y en Cusco también, pues vienen articulando para lo que ellos llaman una nueva toma de Lima. Quizá quienes han visto por las calles ya en Lima algunas pintas, pues así se anuncia. No aseguramos que tenga éxito para los fines de quienes se movilizan, porque no es una labor muy fácil. Ya en la primera supuesta toma de Lima, pues no se tuvo ese éxito, pero va a depender mucho también de la respuesta que tenga el gobierno, ¿no? Porque si nuevamente tenemos a una policía que enfrenta a las masas, como lo hizo en esta ocasión, pues seguro esto va a gatillar que otras personas también se movilicen, ¿no? Eso en el frente interno. Ahora, en el frente externo, que tiene que ver también con lo que nosotros los peruanos queremos saber, es cuál es la visión de la presidenta del Perú. ¿Qué espera ella del Perú hacia el 2026 cuando tenga supuestamente también que dejar el gobierno? Eso no lo sabemos. No lo sabemos. Hasta ahora los mismos peruanos no sabemos cuál va a ser el gran legado de Dina Boluarte. O va a ser un gobierno sin mayor trascendencia que, hasta podría ser de transición, porque no hay más que ella pueda demostrar en este tiempo, ¿no? Eso es, a ver, si me estoy olvidando de algún otro factor. Es que sigue siendo un gobierno amateur, precisamente. O sea, no es que ha habido un gran cambio tampoco de élites políticas que están llevando adelante unas grandes reformas económicas, políticas. No se están discutiendo esos grandes temas en el país. Este gobierno se sostiene porque estamos ante la práctica, ante una muerte cruzada de facto. Porque el Congreso, que por mucho menos ha destituido presidentes, no está dispuesto a destituir este gobierno, no solamente porque van a perder su curul, sino porque van a perder el financiamiento de partidos políticos. 40 millones de soles que reciben anualmente o algo por ahí. Hay que precisar el dato. Y
el gobierno obviamente quiere permanecer en el poder. Si es que el gobierno intenta cerrar el Congreso o si el Congreso intenta destituir al presidente, tendremos que llevar a nuevas elecciones. Y eso ninguno de los dos actores políticos quiere. Estamos ante un escenario ecuatoriano, paradójicamente, en ese sentido. Sí, y solamente para cerrar con esa idea, creo que hay una miopía en quienes, en las élites que apoyan o que están de acuerdo o que aprueban a Dina Boluarte, porque es cierto que lo que se quiere es tranquilidad para poder generar empleo, trabajo, inversión hacia el 2026. Pero lo que está sucediendo es que hay un germen, ¿no?, que permite que nuevos actores radicales pues comiencen a saltar, ¿no?, comiencen a salir y prepararse para una próxima elección. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cómo va a ser la contienda en el 2026? Porque esta válvula de escape no se ha activado, ¿no? Entonces, probablemente lo que veamos para el 2026 sean mensajes y discursos radicales, tanto de derecha como de izquierda. De acuerdo, vamos a una pausa, por favor, después de la cual quisiera que hablemos sobre un tema que no ha sido mencionado aún y sin embargo es capital, que es la seguridad ciudadana, porque en torno a eso se juega mucho la imagen de este gobierno, y luego educación, puesto que comencemos que el proceso de degradación de las instituciones tolerado por este gobierno comenzó con la SUNEDU y entre tanto no ha pasado a un segundo plano, hay un cierto silencio en torno a eso, pero sigue siendo un tema fundamental. Carlos Meléndez, tú eres profesor universitario y recuerdo haberte escuchado decir que parte de la degradación de nuestra clase política y del clima de valores en nuestra sociedad tiene que ver con la degradación de la universidad que se ha producido a partir de los años 90. De manera que queremos oírlos sobre esos dos temas, seguridad ciudadana y además política educativa. Vamos a una pausa y regresamos con nuestros invitados Mabel Huerta y Carlos Meléndez. Estamos conversando con la analista política Mabel Huertas y con Carlos Meléndez, ambos directores de la consultora 50+1, y había quedado planteada la pregunta relativa a la actitud del gobierno, a la gestión del gobierno frente a la seguridad ciudadana y la educación. Y hago esta pregunta pensando en Carlos Meléndez, porque por una parte él es profesor universitario y por otra viene de El Salvador junto a Mabel. Han hecho, tengo entendido, un viaje a esa república centroamericana para estudiar el fenómeno Bukele frente a las maras, por una parte, para la inseguridad ciudadana y la delincuencia en general. Carlos Meléndez. Sí, efectivamente, regresamos hace unas horas, de hecho, del viaje y claramente queda en evidencia de que existen liderazgos políticos que pueden abordar temas de seguridad ciudadana, de inseguridad ciudadana, pero no creo que en el Perú existan los recursos, la inteligencia, la capacidad y la habilidad para poder resolver ese tema. No existen los instrumentos legales. En el caso de El Salvador, no voy a ahondar mucho en el tema, pero existían los instrumentos legales previos a Bukele para llevar adelante un trabajo de esas características. Y no existe el equipamiento de los cuerpos policiales, y sobre todo los cuerpos policiales, no las Fuerzas Armadas, de los cuerpos policiales para poder resolver esos problemas. Cuando se habla de reformas en el Perú, se obvia mucho el tema de la reforma policial. Y en la reforma policial no solo tiene que ver con capacitarlos en temas de derechos humanos, que es el énfasis que se hace, sino también en dotarlos de más recursos, de mayor capacitación y sobre todo de institucionalizar a la Policía Nacional a la altura de organizaciones similares que tienen prestigios y que son legítimos ante los ojos de toda la opinión pública. No sé, pues Carabineros en Chile, por ejemplo. ¿No? La gente respeta a las instituciones armadas, instituciones policiales, eso no sucede en el Perú. Creo que es momento de que debemos de tratar el tema de la seguridad como un bien público. Y eso es algo que no estamos haciendo. Acá los bienes públicos se habla de la economía, se habla de los beneficios sociales, pero la seguridad es un bien público y como tal no debería ser más bien objeto de privatización. La política que ha predominado, la política de seguridad que ha predominado en el Perú, lamentablemente ha tenido con quien tiene recursos, busca protegerse a través de seguridades privadas o a través de la municipalización de la seguridad. Claro, algunos municipios pueden hacerlo mejor porque tienen recursos. Un serenazgo de un distrito como Miraflores tiene muchos más recursos para poder ayudar a la seguridad de sus vecinos que un distrito pobre, ¿no? Entonces yo creo que acá hay que cambiar el enfoque.
no solamente se trata de una jerarquía de los cargos policiales, sino de tratar la seguridad como un bien público, sabiendo además que la informalidad ha dejado es tan porosa que ha permitido el crecimiento de la criminalidad y el crecimiento de los poderes ilegales que cada vez que no solamente tienen que ver con el narcotráfico, sino con estas bandas que lamentablemente van ganando más terreno en la sociedad. No sé si quieres agregar algo sobre esto, Mabel. Sí, es una pena porque ya la policía viene golpeada, muy golpeada desde el gobierno de Castillo, ¿no? Cuando prácticamente quien era en ese momento el primer ministro indicaba que la delincuencia había sobrepasado y la moral de la policía estaba por los suelos. No creo que el hecho que la presidenta se haya desentendido públicamente de los actos de la policía al momento de enfrentar la violencia en las calles y las subsecuentes muertes, pues haya subido esa moral, sino por el contrario. Pero en este mismo momento, mientras estamos hablando de la gran política, probablemente haya una familia que vive en Vilo porque es víctima de las extorsiones, o en algún distrito están esperando que llegue el fiscal a que levanten el cuerpo de alguna persona que ha sido asesinada por un sicario. Eso pasa todos los días. Y ahí es la crítica a la miopía de este gobierno, ¿no? Porque el tema de inseguridad ciudadana, lo hemos conversado anteriormente con Carlos en la interna, gatilla, por ejemplo, la victoria de la derecha sobre Boric en las elecciones a los consejeros constitucionales para la nueva constitución, ¿no? Y también gatilla, además de la corrupción, la crisis que hubo en Ecuador, o que hay en Ecuador, ¿no? Entonces, si no observamos las calles, y por eso es que yo digo que no vive en sintonía con lo que sucede en las calles, porque no solamente es Lima, sino también son el resto de regiones. Si no observamos qué es lo que impacta al ciudadano en este momento, que es la inseguridad ciudadana, si no se generan mecanismos para poder arreglarle la vida, la calidad de vida a los ciudadanos, ¿qué cosa vamos a esperar para el 2026? Una mano dura. Un gobierno que tenga un discurso radical, ¿no? Que es lo que ya hemos visto, porque es la historia contada del Perú, eso lo hemos vivido allá por el año 2000. Bueno, muchas gracias por su presencia, Carlos Meléndez y Mabel Huertas. Gracias por ayudarnos a descifrar lo que se dijo y lo que no se dijo en las conferencias ofrecidas ayer por la presidenta Dina Boluarte y sus ministros con motivo de los 6 meses en la gestión presidencial. Que tengan mucho éxito en su desciframiento de lo que han vivido en El Salvador y que nos lo hagan saber cuando hayan publicado, cuando el estudio esté listo. Nos importa mucho mirarnos en el espejo salvadoreño respecto de seguridad ciudadana, pero también administración de la justicia y derechos humanos. Muchas gracias por su presencia y muy buenos días. Vamos a hacer una pausa, después de la cual recibiremos al ex canciller Luis González Posada, con el que hablaremos sobre la política exterior del Perú en el gobierno de Dina Boluarte.